Bueno, pues buenas tardes a todos los que estáis aquí en nuestro aula virtual y a los que nos vais a ver después a través de nuestro canal de YouTube. Vamos a dar un pasito más en nuestro estudio de la revista Espírita, del periódico de estudios psicológicos. Como ya bien sabéis, estamos en enero, recién estrenada su primera edición, que vio la luz el día 1 de ese mismo mes de 1858. Por lo tanto, no hemos hecho sino que empezar a sumergirnos durante este tiempo de estudio que llevamos en estos trabajos, en estos análisis y en la correspondencia recibida por Kardec y el intercambio de informaciones que mantuvo con los espiritistas de todos los lugares del mundo. En este caso vamos a hablar de un artículo en el que Allan Kardec se hace eco de un suceso publicado en Le Courrier de Lyon la noche y que tiene lugar la noche del 27 al 28 de agosto de 1857. Y también va a recoger en este mismo artículo un relato ofrecido por un naviero que él conocía. Le Courrier de Lyon era uno de los muchos periódicos con sede en esta ciudad en el siglo XIX que nace en reacción a una agitación obrera que surge en 1831. Era un periódico de larguísima tradición en el que lo que se pretendía era dar voz al pueblo. Era un periódico muy activo y de relevancia porque algunas de sus publicaciones van a ser referenciadas, por ejemplo, en la prensa española, ¿no? Como en la Gaceta de Madrid y el Diario de Barcelona, y como vemos también en la revista Espírita. Bueno, como veníamos diciendo en este artículo, se analizan estos casos muy particulares sobre el fenómeno de las visiones en el campo mediúnico. La relevancia de estas informaciones que nos comparte Kardec se explica por la observación y por el estudio pormenorizado de estos fenómenos que se nos presentan. Allan Kardec sustrae y expone para nuestro conocimiento y análisis las notables diferencias que existen entre ambos fenómenos, de forma que podamos catalogarlos, según estas mismas características, favoreciendo el trabajo dentro del ámbito del espiritismo experimental. Hay precedentes muy interesantes a lo largo de la historia de este tipo de fenomenología. El más conocido, sin duda, es el caso de Manuel Swedenborg, ¿no? El científico, teólogo, considerado un místico. Eh, Él era sueco y era un hombre de indiscutible, indudable pensamiento lógico, con estudios en matemáticas, en astronomía, en anatomía, en filosofía. Él relata que durante una cena con un grupo de amigos, hallándose a cientos de kilómetros de distancia, tiene o tuvo una visión en aquella noche de 1759 del incendio que asoló Estocolmo en ese mismo momento. Una visión muy detallada, por cierto, de la que días después daría buena cuenta eh, la prensa, los periódicos del momento, confirmando que todo lo que Emanuel Swedenborg había visto en esta visión había sido cierto, había ocurrido tal y como él lo había descrito. Es sin duda uno de los casos más famosos de este tipo de fenómenos. En la revista Espírita vamos a encontrar muchos más casos parecidos y numerosos testimonios acerca de fenómenos similares en los que Kardec nos ofrece una explicación a la luz de la doctrina espírita. También yo recomiendo mucho la lectura correspondiente en el libro de los espíritus y en el libro de los medios. Como digo, este artículo recoge dos casos muy concretos, entonces voy a empezar por Sara, y quiero que preguntarte, Sara, a ti, eh, ¿puedes hacernos un breve resumen sobre este primer caso que nos expone
Allan Kardec en este artículo de la revista, ¿de qué tipo de fenómeno estamos hablando y cómo lo cataloga Allan Kardec? Bueno, muchísimas gracias, querida Valle, por darnos la oportunidad de participar en este estudio tan interesante de la revista Espírita. En cuanto al primer caso que expone Kardec en este artículo, bueno, él nos dice que, según pudieron leer en el periódico Courrier de Lyon, que se traduce al castellano como el Correo de León, en la noche del 27 al 28 de agosto de 1857, esto es 5 meses antes de que escribiera Kardec este artículo en su revista, se produjo un caso de visión intuitiva en un barrio de Lyon llamado La Croix-aux. En este correo se informa de que unos meses atrás un matrimonio al que Kardec se refiere como esposos B para guardar su privacidad, se compadeció de una chica que debía de padecer algún tipo de deficiencia mental y la acogieron en su casa para que desempeñaran las funciones domésticas. Y esta chica, llevando ya un tiempo viviendo con ellos en la casa, una noche de madrugada, mientras todos dormían, incluso ella, pues comenzó a gritar y despertó a los señores de la casa, cuya habitación estaba contigua. Y claro, se llevaron un buen susto por lo sucedido. La señora de la casa, tras encender una lámpara, subió a la estancia de la asistenta, que estando en un estado de exaltación de espíritu, llamaba a su madre, que al parecer acababa de ver morir ante sus ojos. Claro, el estado de esta chica pues era terrible, ¿no? Era lamentable porque se encontraba sintiendo incluso convulsiones que le provocaban el retorcimiento de sus brazos. La señora B, la señora de la casa, no puede hacer otra cosa que intentar consolar a la chica hasta que finalmente se calmó y pudo la señora volver a su dormitorio con su marido. Pero quizá lo más importante, ¿no? Y no lo más importante, lo más impactante fue que pocos días más tarde, cuando estaba prácticamente olvidado aquel suceso, el cartero entregó al señor B una carta del tutor de su empleada en la que comunicaba a la joven que su madre había fallecido tras sufrir una caída desde lo alto de una escalera, fijaos, en la noche del domingo al lunes, ¿vale? Que precisamente era la misma noche en que la chica había tenido esa visión en la que vio morir a su madre. El día anterior a la publicación de este artículo en el Courrier de Lyon, la chica y su patrón partieron para Bourgoin, eh, que era la ciudad de donde ella procedía, para recibir la parte que le tocaba en la herencia de su madre. Bien, eh, entonces este es el primer caso que nos relata Kardec y se está refiriendo al fenómeno de visión sonámbula. Muy bien, Sara, muchas gracias por ese resumen y por relatar con tanta pasión, ¿eh? Porque no es lo mismo leerlo que oírlo relatar, con tanta pasión este suceso tan estremecedor, ¿no? Y tan, pero que por otro lado es bastante común. Por eso es de interés también el estudio, cómo vamos a hacer y el análisis, ¿no? Porque son fenómenos que se han dado en muchas familias, en muchas circunstancias, de manera distinta, pero se dan, son bastante habituales y bastante comunes. Entonces yo quiero preguntarle a Rosa, en este caso, ¿qué características tendrían estos fenómenos? O sea, ¿qué es la visión sonambúlica? ¿Qué características tiene? ¿Y cuáles son las condiciones que tienen que darse
para este tipo de fenómeno. Bueno, muchísimas gracias, Valle y Sara, por relatarnos este caso tan interesante y por darnos la oportunidad aquí de analizarlo. Bueno, voy a tomar base en este caso para hablar un poquito sobre lo que me preguntas. Y lo has dicho, ¿no? Ya de primera instancia has comentado. Y lo dice Kardec en el propio escrito, que estos casos, los casos pues, de esta naturaleza, pues no son raros. Lo acabas tú también de mencionar, por lo que aquí tenemos ya una característica en sí misma, ¿no? Y una característica muy importante. Y también lo has comentado, es cierto, que lo hemos visto muchas veces y lo vamos a ver a lo largo de la revista Espírita. Va a relatar bastantes en la revista Espírita. Por supuesto, los hemos podido comprobar de mano, bueno, pues de nuestra propia experiencia, de relatos tanto cercanos como plasmados en la literatura, no solamente en la literatura espírita. Es muy interesante hablar de la experiencia sonambúlica natural en estado de sueño. Así es como se encontraba la muchacha en el momento en el que vive esta situación tan impactante para ella y tan real, pues tristemente traía consigo, como nos ha explicado muy bien Sara, el anuncio de la muerte de su madre comprobada posteriormente. La joven empleada pues estaba desprendida parcialmente del cuerpo físico. Esto sería otra característica. Entonces, en ese estado parcial de desprendimiento, ella ve el desenlace final de un ser tan querido. Y ante esa escena, pues fijaros, ¿no? Se muestra exaltada, llorando, gesticulando, gritando. Entonces vamos a ver en ella y en las personas que pueden tener esta experiencia como hay una expresión del cuerpo y del alma, de alguna manera, ¿no? Porque figura, ¿no? Esto que nos decía Sara y hay una exaltación, ¿no? De ese sentimiento, una reacción a esa escena. Es también muy importante que veamos concretamente en este ejemplo dos tipos de desprendimiento. El desprendimiento parcial que le ocurre a la chica y en estado de sueño, porque entendemos que estaba durmiendo por las horas, y el total y definitivo de la madre producido por el fenómeno de la muerte. Esto es una cosa importante de diferenciar, porque cuando hablamos de desprendimiento, de emancipación del alma, nos estamos refiriendo a algo parcial y luego ya un desprendimiento definitivo por el fenómeno de la muerte, que es otro asunto. Bueno, entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues lo que estamos diciendo. Hay el alma de la chica escapa momentáneamente de sus fajas materiales, se transporta hacia afuera de la esfera de la actividad corporal, llegando a percibir lo que ocurre a gran distancia. Y esto nos pasa a todos. Todos dormimos, todos nos desprendemos de manera parcial del cuerpo. Y en esa separación, pues lo que ocurre, y yo creo que vamos a hablar de ello a lo largo de la tarde, es el perispíritu el que, liberado no del todo de la densidad física, pues recupera en cierto grado las capacidades propias de su ser, vamos a decir, esencial, ¿no? Del espíritu. Y esta recuperación sería otra característica del fenómeno. De una manera general, yo creo que es muy importante el conocimiento de estas situaciones porque nos van a ayudar a identificar mejor lo que ocurre cuando dormimos y también nos aproximan a lo que puede pasar en otras circunstancias en las que el alma busca liberarse de esa pesada densidad que supone el vehículo físico. Nos van dando pistas, ¿no? En cuanto a lo que pueden ser estos fenómenos de emancipación del alma. Y luego también, no sé, puedo comentar un poquito que existen factores que pueden actuar en el devenir de estas
experiencias. El saber cómo, el por qué, el para qué, pues como he dicho, pues ayuda bastante a la hora de extraer el jugo de lo acontecido. Por ejemplo, ¿no? Yo he pensado en algunos, ¿no? El momento anímico en el que la persona se encuentre puede encaminar, ¿no? Luego en estado de reposo hacia una visión, porque esto lo explica Kardec, ¿no? El alma busca respuestas a sus preocupaciones, entonces pues liberada de la envoltura carnal tiene más facilidad para acceder a escenas, a informaciones relacionadas con su inquietud. No significa que ocurra la visión sonambúlica, pero sí podemos tener una cierta predisposición. También una conciencia despierta ayuda a percatarse en mayor grado de lo que ocurre durante el sueño, estando el espíritu de esta manera pues más preparado con ello para participar de las relaciones con el plano físico. Nosotros ahora que estudiamos esto, que tenemos estamos ahondando en este conocimiento, pues ya sabemos lo que ocurre cuando va a dormir y podemos identificar bien cuál es esa experiencia que en otro momento nos hubiera pasado desapercibida o le hubiéramos dado otro tono. Y me gustaría incluir entre estos factores, pues también pues la situación de salud e incluso el periodo de la propia vida, ¿no? Porque las personas mayores, las personas que son muy mayores, pues entran en estos estados en los que pueden tener visiones de manera natural, con más facilidad, relaciones espirituales, bueno, pues relacionadas con sus preocupaciones. También la debilidad del cuerpo, de la salud o el periodo de la infancia, pues son susceptibles de ello. Em, Porque, por ejemplo, cuando se está enfermo, ¿no? Pues los lazos que sujetan el cuerpo físico se mantienen más débiles, por decirlo así, ¿no? Bueno, en definitiva, todo este fenómeno de emancipación del alma es algo absolutamente natural por el cual se puede acceder a visiones de todo tipo. Se producirán en este ámbito encuentros con desencarnados, con otros encarnados en la misma situación de emancipación. O sea, yo me desprendo, tú te desprendes y nos encontramos, ¿no? Desplazamientos a lugares remotos, lejanos, no sé, no hay diálogos con espíritus guías. Bueno, pues podemos ver un mogollón de cosas en este sentido desarrolladas dentro del espiritismo. Y con casos como este que nos has dicho tú de Swedenborg, por ejemplo, o de los que estamos viendo hoy, pues encima se puede tener la oportunidad de comprobar la existencia y la veracidad del fenómeno. ¿Qué está pasando? Se ve, se oye, se percibe de periespíritu a periespíritu. Son reuniones sin el auxilio del cuerpo, pero sí con la intervención de los cuerpos sutiles que no encuentran obstáculos eh, que le suponga el tiempo, las distancias, ¿no? Entonces, condiciones claras para finalizar y no extenderme mucho. Pues en este caso, ¿no? Un estado de reposo, un estado de reposo que se produce con frecuencia al dormir, que no va a ser el único, pero se produce con frecuencia al dormir. Y quiero decir, por ejemplo, en el libro de los espíritus, cuando está hablando del ensayo teórico acerca de las apariciones, Kardec llama visiones, denomina con visiones a las que se tienen en el estado de sueño, pero cuando está hablando de las manifestaciones visuales, para diferenciarlas de las apariciones, ¿vale? Esto es también importante. Ahí hay una serie de cuestiones que tenemos que diferenciar. Necesitamos otra condición, que es ese desprendimiento parcial, esa emancipación del alma, y yo diría que también esa percepción periespiritual, lo que hemos dicho, ¿no? Se produce la visión de escenas, se siente, incluso se conmociona, y por supuesto darnos cuenta que lo que se está recibiendo no se hace ni por los ojos ni nada, no son los sentidos físicos. Pero como tú muy bien has dicho, Vaya, al principio, para ahondar en todo esto, que es un tema bastante complicado, tenemos que irnos como fuente a Allan Kardec, tenemos que irnos, por ejemplo, a León Denis en Lo Invisible, habla mucho de ello, Gabriel Deland, Flammarion también, o sea, tenemos mucho que estudiar sobre ello. Pero bueno, explicado un poquito así con mis palabras,
bueno, algunas pinceladas sobre lo que me preguntabas, ¿no? De la visión sonambúlica, las características, las condiciones. Hay muchos matices también. Sara, puedes intervenir cuando quieras tú también, ¿eh? O sea que si quieres comentar cualquier cosa. Mira, yo he sacado algo que me parece muy interesante señalar de este estudio, y es que es un fenómeno espontáneo que no depende de nuestras condiciones morales, muy importante, y que no es exclusivo de nadie. Es decir, todos, absolutamente todos, cuando dormimos o cuando entramos en ese estado de reposo, por el motivo que sea, nos desprendemos, con lo cual podemos, incluso aunque no tengamos recuerdo de ello, vamos a encontrarnos y vamos a recibir informaciones que van a quedar grabadas en nuestro perispíritu y que vamos a recuperar más adelante, ¿no? No siempre sucede de esta manera tan llamativa como en el caso presentado eh, por Kardec. Esto puede darse, por ejemplo, eh, bueno, ya lo has explicado tú, Rosa, cuando estás enfermo, ¿no? Cuando tienes una fiebre alta, por ejemplo. Esto favorece mucho ese desprendimiento cuando estamos bajo los efectos de un anestésico, cuando estamos bajo los efectos de alguna medicación, ¿no? Todo lo que sea relajar ese estado de alerta, de conciencia, en vigilia va a favorecer este desprendimiento. Y una cuestión que me parece también muy importante es la cuestión de la salud del sueño dentro del ámbito espírita. Es decir, ser conscientes que cuando dormimos nos vamos a desprender y vamos a ir a transitar por lugares, ¿no? Como hemos vivido muchísimas veces, eh, pues de distinta índole, ¿no? En la medida en que nosotros cuidamos, tenemos esa higiene, ese cuidado, esa higiene del sueño, con oración, con buenos pensamientos, con armonía, con tal, bueno, nuestros encuentros, nuestros contactos y nuestras actividades en ese sueño van a ser más provechosas para nosotros y para quienes van a compartir esos encuentros, ¿no? En el mundo espiritual. Em, Recordar, capítulo 8 del libro segundo, Emancipación del alma al dormir y los sueños. Muy interesante para completar informaciones que, aunque vosotras vais a hablar seguro de todo ello. Pues vamos con la siguiente pregunta. Para Sara, en el artículo, Kardec recoge un caso también muy interesante de visión por doble vista. ¿Podrías hablarnos un poquito sobre este fenómeno y en qué se diferencia de las visiones estáticas experimentadas por los místicos de todos los tiempos? Sí, cariño. Bueno, en este caso que nos detalla Kardec, se refiere a un hombre que era un naviero conocido suyo y que vivía en París. Este naviero les contó en una ocasión que un día, muy bonito por cierto, en el que se encontraba este señor un poquito enfermo, salió de paseo con su socio por las Tullerías. Cuando llegaron al jardín de las Tullerías, bueno, se encontraron el lugar lleno de gente, pero sin embargo, de un momento para otro, todas aquellas personas desaparecieron de su vista y dejó de sentir su cuerpo. Él describe ese momento como si se hubiera transportado a otro lugar. Y entonces pasó a ver a un navío entrando en el puerto de El Havre, ¿vale? Él pudo reconocer a este barco que se llamaba La Clemence, ¿vale? La Clemencia en castellano. Y que, por cierto, estaba esperando desde las Antillas. Desde las Antillas, no, de las Antillas. Entonces vio cómo este barco se arrimaba al muelle y distinguió perfectamente todo como si estuviera allí mismo, ¿no? Distinguió todos los componentes, el mástil, las velas, los marineros que trabajaban allí, incluso hasta los detalles más pequeños. Después de ver todo aquello, él se dirige a su compañero
a su socio y le dice, mira, aquí está la Clemence arribando y recibiremos hoy mismo la noticia. Su travesía ha sido afortunada. Bueno, es un dato muy, muy interesante. Y un rato más tarde, cuando este señor llega a su casa, bueno, recibe un telegrama y sin siquiera haberlo abierto, se dijo súper convencidamente, este es el anuncio de la llegada de la Clemence que entró en el Havre a las 3. Y ciertamente lo era, ¿vale? Porque él consultó la carta y decía que ese mismo barco llegó a esa misma hora en la que el Señor había tenido esa visión durante su paseo por las Tullerías. Bien, eh, este segundo caso del artículo, como bien has dicho antes, es el fenómeno que se llama doble vista, ¿no? El fenómeno de la doble vista. ¿Y en qué se diferencia entonces de la visión extática? Bueno, hemos comprobado con este relato que nos ha mencionado Kardec que el fenómeno de la doble vista se refiere a la vista del alma. Sabemos que el ser está compuesto de dos partes. Primero, está compuesto del cuerpo carnal, ¿no? Que es capaz de ver con los ojos físicos, y nuestra parte espiritual, ¿no? Nuestro espíritu, que ve a través de todo su ser, incluso todas aquellas cosas que se encuentran fuera del rango de visión de estos ojos físicos. El espíritu puede sentir, puede ver, incluso puede escuchar lo que se encuentra más allá de los límites de nuestros sentidos materiales. Y en cuanto al éxtasis, nos dice la RAE que es el estado del alma caracterizado por cierta unión mística con Dios mediante la contemplación y el amor y por la suspensión de los sentidos. Pero, ¿qué nos dice la doctrina espírita al respecto? Bueno, Kardec nos enseña que el éxtasis es el paroxismo de la emancipación del alma durante la vida corporal, del que resulta la suspensión momentánea de las facultades perceptivas y sensitivas de los órganos. ¿Vale? Es el estado en que la independencia del alma en relación con el cuerpo carnal se manifiesta de la manera más sensible, ¿vale? Porque tan solo está unida al cuerpo por unos lazos muy flojos, haciendo que pertenezca más en ese momento al mundo espiritual que al mundo material. De hecho, bueno, el anonadamiento del cuerpo es casi total, ¿no? Como sabéis en este caso, y tan solo le bastaría al espíritu hacer un pequeñísimo esfuerzo para desligarse completamente y en ese momento morir. Claro, por eso es tan necesario intentar atraer a la persona estática hacia la materia, ¿no? Y hacerle comprender que si desencarna, no, no por eso va a quedarse necesariamente en ese lugar maravilloso que muchos extáticos ven, ¿no? Y por otro lado, bueno, también es cierto que no siempre es real lo que la persona estática ve, ¿no? Porque a veces no puede llegar a comprender ese panorama visual que se le está presentando, ¿no? Debido a la mayor o menor elevación de su espíritu. No es extraño eh, que el estado en el que se encuentra, que teóricamente es un estado de lucidez, sea perjudicado a veces por esa exaltación, ¿no? Por la exaltación del espíritu, siendo frecuentemente sus revelaciones una mezcla de cosas verdaderas y sublimes y otras cosas completamente alejadas de la realidad.
Para terminar, voy a mencionar a dos personajes muy famosos que llegaron al estado de éxtasis, que son Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, entre otros. Qué interesante, Sara, y qué ganas de profundizar también en esta cuestión de las visiones estáticas. eh, que bueno, hay algunas es un hecho que sigue siendo común, es decir, tampoco es nada, no estamos hablando de nada extraordinario y que tienen características muy marcadas, ¿no? Por ejemplo, podemos infringir, y de hecho muchos médicos y muchos estudiosos han intentado pues, provocar quemaduras o pinchazos o para ver si hay una reacción física, que no la hay en absoluto, ¿no? Es un fenómeno bastante curioso y un fenómeno muy interesante este que nos relata el naviero, ¿no? Amigo de Kardec, ¿no? Qué impresión tan magnífica ver esa llegada de este buque en plena ciudad, ¿no? Y tener conciencia de ello. Yo quiero resaltar que estamos hablando de fenómenos que en sí mismos no tienen por qué tener ninguna relación con la mediunidad, ¿de acuerdo? Son fenómenos que pueden aparecer de manera espontánea y puntual, esporádica, sin tener que ser un tipo de mediunidad. Pero vamos a caminar un poquito más para adelante y que nos quedan cosas muy interesantes. Entonces, eh, estos fenómenos, Rosa, es la impresión, ¿no? que hemos tenido también cuando hemos preparado este estudio, ¿no? Eh, Se nos presentan dos casos de un fenómeno que el neófito, es decir, la persona que no conoce, que no estudia, que no sabe, puede percibir como fenómenos similares, ¿no? A mí me gustaría que en la medida de lo posible nos explicaras cuáles son las diferencias sustanciales, ya hemos hablado de ello, Mm. pero para incidir más, ¿no? Entre ambos fenómenos. Bueno, es verdad que se pueden confundir, pero es que tienen muchas cosas en común también y tienen diferencias sustanciales. La principal es la que hemos dicho, ¿no? Uno se produce en estado de sueño y otro se produce en estado de vigilia. Yo quiero, no sé si os ha pasado al leer y al releer, bueno, lo hemos leído muchas veces, ¿no? Este artículo y quiero trasladaros un poquito unas dudas que me han surgido, ¿no? Porque, y lo que yo entiendo, a ver, ¿qué me comentas tú, Valle o Sara? En la revista Espírita, Kardec expresa, cuando se refiere al caso de visión sonambúlica de la chica, que ella llamaba a su madre, a la que acababa de ver morir ante sus ojos. Como hemos dicho, ¿no? Entendemos. Sin embargo, luego Kardec al final del artículo dice, es posible que la madre haya ido a buscar a su hija para advertirle de su muerte. Para mí esto genera confusión, porque yo considero que es la empleada la que, por ese momento de emancipación del alma, se presenta en el lugar de los hechos viendo el accidente de la madre, ciertamente atraída por la circunstancia tan terrible y sin dudarlo atraída también por lo que puede ser el pensamiento de la madre en ese momento que estaba sufriendo el accidente, que no quita que haya un acercamiento de ella, ¿no? Pero como hablamos de emancipación del alma, pues yo entiendo que es la chica en estado de sueño, volvemos a decir, es que eran altas horas de la madrugada, que, bueno, pues que se desplaza a ese lugar. En todo caso, esta visión se produce en ese estado de reposo. Y entonces aquí tenemos que decir que el sonambulismo es un estado de emancipación del alma más completo que el sueño, no a los niveles, como ha dicho Sara, del éxtasis, ¿no? Pero claro, aquí sí que vamos a dar un pasito más y vamos a decir que es un estado más completo en ese sentido, ¿no? El alma, pero fijaros, es una cosa curiosa, ¿no? El alma del sonámbulo se desprende con su, como digo yo, su perispíritu, ¿no? Entendemos esta cuestión, ¿no? Y una vez emancipado, pasa a ver con esos ojos espirituales, pero con la particularidad
que aunque desprendido del cuerpo físico, continúa ejerciendo una fuerza sobre él. ¿Por qué digo esto? Cuando nosotros hablamos de sonambulismo, en general, lo relacionamos con personas que se levantan, que deambulan por la casa. Yo creo que la chica está en este estado de movimiento sonambúlico, ¿no? Vemos la gesticulación, vemos la expresión. Bueno, yo, por ejemplo, yo he sido sonámbula, ¿no? Entonces, a mí me han contado cómo me desplazaba por la casa. No sé si lo sigo siendo, porque si yo me despierto a medianoche o deambulo, aquí no se entera nadie, porque tienen todos el sueño muy profundo, ¿no? Pero sí he visto, por ejemplo, a uno de mis hijos que tenía un sonambulismo cuando era pequeño brutal, y él recorría la casa, se quedaba parado a los pies de la cama, mirándonos de una manera un poco impactante. Y él, por ejemplo, también era capaz, tumbado en la cama, sin moverse, pero tumbado en la cama, de ir narrando todo lo que él estaba viendo, ¿sabes? O sea, era una cosa muy interesante, ¿no? En todos estos casos hay desprendimiento del alma. Entonces, podíamos decirnos, ¿no? ¿Por qué la chica sonambúlica pudo experimentar ese desgarramiento emocional que incluso se traslada a esas horribles convulsiones mencionadas en el artículo? Porque la chica está recibiendo una noticia, está viendo un ser querido en su desgracia, pero el alma de la sonámbula no ha dejado por completo el cuerpo, sigue ligado a él. Por ello, porque hay un lazo que los une y ese vínculo es el que conduce las sensaciones. Entonces, en estas cuestiones de sonambulismo que se están produciendo estas visiones, ya no solamente vamos a hablar de las escenas, sino tenemos una explicación dentro de los estudios del espiritismo de por qué se puede producir un movimiento del sonámbulo. Bueno, nosotros cuando hablamos de sonambulismo, es verdad, no hablamos de la gente normal, no, bueno, está teniendo visiones, una emancipación del alma, se figura un movimiento, ¿no? Un desplazamiento por la casa, por todo esto, ¿no? Para el espiritismo, el sonambulismo es mucho más que un fenómeno fisiológico en ese sentido. Kardec dice que es una luz proyectada sobre la psicología, porque mediante esa luz pues podemos estudiar el alma mostrándose de esta manera mucho más al descubierto, ¿no? Y como hemos dicho, ve en todas partes a donde puede trasladarse y no tiene que ver la distancia que haya. Esa visión que se produce está de alguna manera el sonámbulo las está percibiendo presentes, como si él se encontrara de esto de la escena, ¿no? Porque en realidad es su alma la que está allí. Fijaros, porque también hay otra cosa característica de esta visión sonambúlica, no necesita del pensamiento articulado, no necesita de la palabra, él siente, adivina, de alguna manera sintetiza todo lo que está viendo, ¿no? Y esto le torna impresionable, ¿no? Y accesible a las influencias de la atmósfera en la que se halla. Imaginaos lo que esta pobre criatura pudo percibir en apenas unos instantes. Los que hemos tenido este tipo de visiones somos capaces de decir, es que en un momento hemos recibido un mogollón de información, ¿no? Imaginaros toda la información que le llega a esta mujer. Y luego en el caso del naviero, pues como hemos dicho, la gran diferencia, él está despierto, él está andando, él está paseando, pero fijaros porque hay un detalle muy interesante. Él dice que se encontraba enfermo. Este es un detalle también que me he dado cuenta, ¿no? Como ha estado explicando Sara, él llega un momento, él va paseando, disfrutando, pero de alguna manera desaparece, desaparece como a su percepción normal, vamos a ponerlo entre comillas, todo lo que le rodea. Incluso le ocurre lo mismo con la sensación física. Hay algo que cambia en él. Deja de sentir su cuerpo. Es más, él se nota transportado, se nota que llega a un lugar y puede ver esa escena del barco atracando con tantísimos detalles. Y sabe con seguridad lo que está ocurriendo porque se lo narra al compañero. ¿Os dais cuenta? Dice, tiene la visión cuando sale de ese momento. Dice,
Ahora le dice a él lo que va a pasar y luego se corrobora con la noticia, ¿no? Entonces, sustancialmente tenemos una visión que ocurre en ese estado de reposo, en este caso durante el sueño, y otra en vigilia. Y bueno, pues para mí hay un factor que puede ser también importante en relación con ese desprendimiento del alma, es que está enfermo. Puede ser, ¿eh? Porque puede ser que, como hemos dicho antes, se favorece, ¿no? Entonces, bueno, pues también veo que en el primer caso la chica recibe un impacto momentáneo, por lo que significa la visión, pero en el segundo hay una narración completa, detallada por parte del sujeto que está experimentando el fenómeno. Y bueno, pues los dos hechos se quedan comprobados y yo creo que tenemos que entender, y así es algo que contestan los espíritus, que hay muchas cosas en común. Mirad, en la pregunta 447 del libro de los espíritus, le pregunta a Kardec que si el fenómeno, pregunta a los espíritus que si el fenómeno designado con el nombre de doble vista tiene relación con el sueño y con el sonambulismo. Entonces los espíritus contestan que todo es una misma cosa. Atención a esto, ¿eh? Pero que lo que denominamos como doble vista mostraría al espíritu en un estado mayor de libertad, aunque el cuerpo no está dormido. Entonces, bueno, pues aquí vemos estos estadios dentro del desprendimiento. Y hay otra cosa que no me gustaría que se me olvidase, que también habla Kardec, y es que la facultad de la doble vista es permanente, pero su ejercicio no. Esto muy interesante de que lo podamos comentar. Si leemos todo este capítulo de la emancipación del alma relacionado con la doble vista, también nos da algunos, nada, cuatro cositas comento, ¿no? Algunos detalles. Dice que en el instante en que se opera el fenómeno de la doble vista, cambia en forma perceptible el estado físico. Y esto yo, así viendo un poco como la escena del naviero, pues lo puedo ver según él lo explica. Dice, los ojos presentan cierta vaguedad, miran sin ver, toda la fisonomía refleja una especie de exaltación. También creo que ocurre en la visión sonambúlica. Esto también pasa. Se comprueba efectivamente que los órganos de la visión son ajenos al fenómeno, por cuanto la visión persiste, aunque estén los ojos cerrados, se puede ver bueno, por diferentes lugares, ¿no? Y bueno, dice más cosas interesantes, ¿no? Dice que esta facultad les parece a los que le gozan como algo tan natural como la de ver. Para ellos es un atributo de su ser que no consideran excepcional. Y también nos dice que el poder de la doble vista varía desde la sensación confusa, no sé, veo algo, pero no sé qué, hasta la más nítida y clara percepción de las cosas presentes o ausentes, como le ocurre a este hombre. Y también nos habla de que en estado rudimentario da a ciertas personas tacto, perspicacia, una especie de seguridad en sus actos, que se puede denominar la exactitud de la penetración moral, pero cuando está más evolucionada suscita presentimientos. Aquí ya iríamos a otro momento, y si todavía se desarrolla más, muestra los acontecimientos sucedidos o en vías de ocurrir. O sea que fijaros hasta qué punto se puede estudiar este fenómeno, los dos, ¿no? Pero el de la doble vista es muy, muy interesante dentro de que estamos hablando de fenómenos naturales también, ¿no? O sea, en primer grado, luego podemos ver algunas cositas. Magnífico. ¿Cuántas cosas nos proporciona este estudio? Fíjate que yo había pensado, no sé si estaré en lo cierto, ¿no? Que en este primer fenómeno, en este fenómeno sonambúlico y demás, el pensamiento había jugado un papel predominante, ¿no? En ese encuentro entre la madre y la hija. Es decir, al Mm, final convergen dos fenómenos. La madre está desencarnando, ha desencarnado, sí. tiene un recuerdo de su hija e inmediatamente ese recuerdo la traslada a ese momento en que su hija está emancipada, ¿no? Yo creo que al final eh,
todo converge, ¿no? El pensamiento al sí, final es el vehículo para este tipo de situaciones. Una cosa que no podemos perder de vista, porque tenemos que hablar de ciencia, es que hay un sonambulismo fisiológico, ¿no? Que entra dentro de lo que se llama paransonias y que mm, se produce en una fase concreta del sueño, en la que se da, bueno, pues es una situación mecánica, repetitiva, caminan, deambulan, se paran, ¿no? Pero esto mm, hay que separarlo de este tipo de sí, fenomenología que ya es de índole espiritual. Eso no quiere sí. decir, es importante, ¿no? Por Claro, saber. claro, lógicamente. Sobre todo. El factor común es que el alma no está desprendida Exacto, del todo, entonces exacto, exacto. ahí Es, mu- hay, es, es muy curioso porque bueno, he tenido varios, ¿no? Pero en uno muy concreto me acuerdo perfectamente de la sensación, ¿no? Yo venía del médico con mi madre, pues yo tendría 16 o 17 años como mucho, y tenía una fiebre altísima, muy alta, altísima hasta el punto de que prácticamente, en fin. Y recuerdo que nos encontramos, fíjate, con unas compañeras del instituto, nos encontramos con unas compañeras del instituto y mi madre se puso a hablar con ellas y yo en ese momento, la escena quedó en principio congelada, yo veía toda la escena como desde arriba, mm, ellas me hablaban, pero claro, yo, ¿entendéis? ¿No? Yo veía la escena desde arriba, luego me movía, yo sentía que me movía entre ellas, aunque era una sensación extraña, ¿no? Muy, muy extraña. Y de pronto podía escuchar las conversaciones con una nitidez inusual, el sonido me llegaba de una manera totalmente diferente, la amplitud de matices, la amplitud de increíble, ¿no? Increíble, hasta el punto de que, bueno, mi madre se asustó, vamos para casa, estás ardiendo de fiebre, ¿no? ¿Cómo se produce este tipo? No, yo no me moví de ahí, pero no me iba a perder yo claro, la conversación, quiero decir, pero cómo se produce, ¿no? Con la facilidad que cuando estamos en determinados estados, sí, sí. como este naviero, ¿no? Que posiblemente no estaba bien, bueno, posiblemente no, Mm, no dice él, ¿no? Que no sí, estaba sí, lo bien. dice él. Ujú. ¿Cómo puede trasladarse el espíritu en estas... Es que por eso se llaman estados, porque es que Claro, realmente son estás en estados. un estado y pasas a otro, pues no, Sí, pues porque realmente también nos lo dice Kardec, ¿no? Los espíritus, el espíritu está deseando un poquito sí, sí, desprenderse, ¿no? Está deseando liberarse. A mí me pasó una vez con uno de mis hijos que estaba con muchísima fiebre pues, tenía 42 de fiebre. Y me mm, dice, él tenía mucha fiebre y de repente estaba tumbado en la cama y me dice, Es que me estoy viendo desde arriba". A mí me entraron, claro, sí, sí. porque claro, ¿sabe? Dice, me estoy viendo desde arriba, me estoy viendo y claro, pues Esa es la escena, ¿no? Es que la escena es así. Yo veía la escena desde arriba ah, a la claro, vez que claro. percibía que me estaba moviendo entre ellas. O sea, estaba pasando, era una sensación increíble. Fue increíble Sí, esa sí. Es experiencia. curioso, pero fíjate, es que lo que nos está diciendo es la misma cosa, porque es la emancipación del alma, es de lo que, Sí. es que es muy Sí, sí, largo, es muy porque complicado ya os esto. digo que era de noche, era el mes de octubre, hacía frío, bastante frío, Mm, y yo percibía las luces de la calle, los semáforos, o sea, todo con y los sonidos de una manera absolutamente inusitada, sí. diferente. Se me quedó muy, muy, muy marcado, muy Y marcado. O fíjate, sea, porque cuando estaba Sara hablando de lo de este hombre en Naviero y cuando estaba yo mencionando esto, y a mí se me venía, en los oídos se percibe diferente, es como un vacío, es ¿verdad? un vacío, efectivamente, Es como algo ahí, no sé, pero cambia. es una agudeza muy grande, Sí, tanto mm, visual como sí, auditiva, como de tacto, todo. O sea, todo adquiere una sí, dimensión totalmente sí. diferente. Es increíble. Vamos a seguir un poquito más. Porque, claro, aquí Kardec también nombra las alucinaciones, nos dice que cuando las visiones tienen por objeto los seres del mundo incorpóreo, se podría, y de hecho se atribuye normalmente y habitualmente, a la imaginación y a calificarlas de alucinaciones.
añadiendo que solo la doctrina espírita puede explicar cuál es esa diferencia. Entonces, Sara, puedes, por ahondar todavía más si cabe, ¿cuál sería la explicación que la doctrina espírita nos ofrece entonces? Sí, bueno, muchísimas gracias primero por relatar todas pues, las experiencias que acabáis de mencionar, porque son muy interesantes y nos ayudan mucho también a profundizar un poquito más, ¿no? en este estudio. Y en cuanto a la pregunta que me acabas de formular, Valle, en primer lugar me gustaría traer a colación lo que Kardec nos dice sobre la teoría de la alucinación que encontramos en el libro de los medios. Sabemos que la definición de esta palabra, alucinación, alude al error, ¿vale? A la ilusión de creer que se está teniendo una percepción que en realidad no se tiene. Entonces, Kardec recalcaba, y estamos hablando del siglo XIX, la ciencia todavía no había explicado la naturaleza y el origen de este hecho. Por ejemplo, durante el sueño, ¿qué explicación se puede dar de las visiones de cosas que realmente existen pero que nunca hemos visto y en las que ni siquiera hemos pensado en el estado de vigilia? O también tenemos el caso de las apariciones de personas en el momento en el que mueren, ¿no? Y que, por cierto, es un hecho muy frecuente. Pero es que además esto ocurre mucho cuando no se está pensando en esa persona. Y claro, eh, es muy difícil explicar a través de la ciencia materialista, por no decir imposible, cómo puede ser que además esa persona tenga el conocimiento de las circunstancias en que se ha producido esa muerte cuando en realidad carecía completamente de, de cualquier tipo de información al respecto, ¿no? Por lo tanto, cuando una persona está viendo algo que es real, ya no estamos ante una alucinación, ¿vale? Mirad, hay dos preguntas que fueron respondidas por los espíritus a Kardec muy interesantes, que son las siguientes. Les preguntó Kardec, ¿las visiones son siempre reales? ¿No serán algunas veces efecto de una alucinación? Cuando vemos, por ejemplo, en sueño o de otra manera al diablo u otras cosas fantásticas que no existen, ¿no será eso producto de la imaginación? Y le responden los espíritus. Dicen, sí, algunas veces. Claro, hay ocasiones en las que nos dejamos impresionar, por ejemplo, por lecturas, por historias, eh, por lecturas, ¿no? O sea, no sé si lo he dicho antes, lecturas, películas, historias muy inquietantes, ¿no? Que al recordarlas, pues se puede creer que, que estamos viendo lo que en realidad no existe. Pero es que también ocurre que efectivamente un espíritu, mediante su perispíritu, se puede manifestar a una persona encarnada adoptando una forma grotesca, ¿no? Por ejemplo, pues con cuernos, con garras, con cola, ¿no? Eh, aparentando ser el diablo. O por otro lado, si el espíritu que se manifiesta es bueno, podría mostrarse con alas, ¿no? Para dar a entender que es un ser bondadoso y elevado. Y la segunda pregunta es la siguiente. ¿Es posible considerar como apariciones las figuras y otras imágenes que a menudo se presentan durante la somnolencia o simplemente cuando cerramos los ojos? A lo que responden los espíritus. Una respuesta muy, muy interesante. Dicen, tan pronto como los sentidos se entorpecen, el espíritu se desprende y puede ver a lo lejos, incluso cerca,
aquello que no podría ver con los ojos. Esto es muy interesante porque en muchas ocasiones se trata de visiones, ¿no? Pero es que también puede ocurrir que sea efecto de las impresiones que la vista de ciertos objetos ha dejado en el cerebro, ¿no? Y entonces el espíritu, desprendido, desprendido ya de la materia, vea en su propio cerebro las impresiones que, ¿no? Que el cerebro fijó en él como si se tratara de una placa fotográfica, ¿vale? Nos dice Kardec. Entonces, ¿qué o quién nos puede explicar los fenómenos que estudiamos hoy en la revista Espírita? Pues la doctrina espírita, como estamos viendo, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues lo hace mediante la explicación sobre el fenómeno de la emancipación del alma, que ocurre cuando ésta sale fuera de los límites del cuerpo físico y queda libre, ¿no? Salvo, ya lo sabemos, por ese lazo fluídico eh, que en algunos lugares lo llaman cordón de plata, ¿no? Si no recuerdo mal, que le permite estar conectado, ¿no? al cuerpo y volver a él cuando lo desee. Mira, en el libro Manual Práctico de las Manifestaciones Espiritistas, Kardec nos dice que la emancipación del alma es el estado particular de la vida humana durante el cual el alma, desprendiéndose de sus lazos materiales, recobra algunas de las facultades del espíritu y entra más fácilmente en comunicación con los seres incorpóreos, ¿vale? Con los espíritus. Este estado se manifiesta principalmente por los fenómenos de los sueños, como hemos estado viendo, del somniloquio, de la doble vista, del sonambulismo y del éxtasis. Por lo tanto, si queremos profundizar sobre este tipo de fenómenos, no hay por el momento doctrina que lo exprese mejor que la doctrina espírita, que el espiritismo. Muchas gracias, Sara. Nos has aclarado absolutamente todo lo que tenía que ver con esta cuestión. Para los detractores que creen ver alucinaciones en todo lo que los medios o las personas en su vida diaria relatan, diremos que es muy interesante, ¿no? La alucinación tiene también unas características que le son propias. Se da generalmente en estados de intoxicación, en estados de hipoxia cerebral, cuando consumimos determinadas sustancias, ya sea alcohol, drogas, etcétera, etcétera, o es verdad en estados, ¿no? En los que la persona sufre de determinadas enfermedades mentales. Pero la característica de la alucinación es que las visiones siempre son inquietantes y perturbadoras. Esto es muy importante dejarlo, por supuesto, que como bien hemos explicado y ha explicado muy bien Sara, no se dan estos fenómenos en los que se pueden tener visiones de acontecimientos que suceden lejos y que luego además son corroborados, ¿no? Estas cosas no suceden en las alucinaciones. Sí puede haber efectivamente esas impresiones que quedan, ¿no? De un libro que hemos leído, de una película tal, y después confundir algún tipo de situación, bueno, pues porque hay una sugestión. Pero esto ya sería harina de otro costal. Vamos a ir terminando con mucha pena, la verdad, con una pregunta que quiero hacerle a Rosa. Este tipo de acontecimientos que hemos narrado, de los que estamos hablando, ¿son espontáneos? Hemos dicho que son espontáneos, pero pueden ser inducidos en las reuniones mediúnicas y si es así, ¿cómo se operaría este fenómeno? Como dices que vamos a ir terminando y me preguntas una cosa que de la marinera, pero bueno, vamos, seguro, pueden ser inducidos, se plantean de manera natural, pero tenemos que contemplar estos que sin dudarlo pueden ser de alguna manera provocados y de una manera más controlada y responsable esto podría realizar si se realiza en las reuniones mediúnicas, ¿no?
Entonces, de forma natural son independientes de toda causa exterior conocida. Esto nos lo dice Kardec, pero en ciertas personas provistas de una organización especial, esto lo apunta, pueden ser provocados artificialmente por la acción del agente magnético. Y este estado se designa como sonambulismo magnético y va a diferir del otro, del natural, en que uno, pues como hemos dicho, pues es bueno, pues lleva provocado, ¿no? Esto era una práctica muy común en el siglo XIX. De hecho, Kardec recurrió a la ayuda de sonámbulas inducidas para sus estudios. Recurría mucho y tenía amigas, ¿no? Bueno, pues hemos hablado en otras ocasiones de ellas en cuanto a las sonámbulas. Referente a la doble vista, en la mayoría de los casos también se presenta de manera espontánea, pero el codificador, esto me ha gustado mucho leerlo, ¿no? Incide en que muchas veces también la voluntad desempeña en ella un rol importante. Y mirar lo que dicen los espíritus a Kardec cuando les cuestiona sobre el asunto. Estamos en la 449 del libro de los espíritus. Dice, toma por ejemplo a esas personas a las que se conoce como pronosticadores de la buena ventura, algunas de las cuales poseen esa facultad, y verás que es la voluntad la que les ayuda a desarrollar esa doble vista, así como la que tú llamas visión, ¿no? O sea, aquí nos da otra pista, en el desenvolvimiento de ambos estados, la voluntad puede desempeñar un papel importante. Igualmente, si vamos ahondando en esas cuestiones que le hacen los espíritus sobre la doble vista, podemos deducir que esta se puede, da pistas muy importantes, se puede desarrollar mediante el ejercicio, porque dicen los espíritus que el trabajo siempre trae progreso y puede ayudar a que se nos caiga el velo y poder, bueno, y esto es un premio para todo aquel que se esfuerza, ¿no? Lógicamente tienen que confluir circunstancias, porque también nos remarcan que la constitución física está relacionada con este asunto y nos dice que hay organizaciones refractarias a ella, ¿no? Y si leemos la 451, comprobaremos que hace referencia a la también relación hereditaria y al desarrollo de la facultad mediante una especie de educación que se transmite de uno a otro. O sea que en este tipo de cuestiones en cuanto a la inducción, pues hay muchísimos factores. ¿A qué debemos de dar protagonismo a todo este asunto? Pues al fluido periespiritual, ¿no? Y si nos vamos a la Génesis, nos dice que en las propiedades y en las irradiaciones del fluido periespiritual debemos buscar la causa de la doble vista o vista espiritual, a la que también se puede llamar vista psíquica. León Denis habla de vista psíquica, de la cual muchas personas están dotadas casi siempre sin que lo sepan, así como de la visión sonambúlica. Entonces, partiendo de esto, nos daremos cuenta de que podemos hablar también de un sonambulismo magnético o artificial cuando es provocado por la acción de una persona que ejerce sobre otra, bueno, derrama, ¿no? Por medio de ese fluido magnético una acción y provoca, ¿no? Una circunstancia, ¿no? En las reuniones mediúnicas, que era un poquito por lo que me preguntabas, los trabajadores buscan entrar en estados de reposo, en los que el perispíritu se expande, el alma se dispone para esa separación y para esa expansión, haciendo uso de todas esas propiedades del perispíritu y para que, bueno, pues se puedan reactivar esas facultades del espíritu que estaban mermadas por la cercanía de la carne. El perispíritu es el órgano sensitivo del espíritu. En el trabajo mediúnico se provee el ambiente de estos fluidos, tanto magnéticos por los donadores encarnados como por parte de los espíritus que aportando sus fluidos, pues
favorecen estos estados. Y para terminar, deciros, porque ya estamos fuera de tiempo, ¿no? Que León Denis en su obra En lo invisible desarrolla ampliamente estas cuestiones de las que hoy estamos hablando. En un apartado del libro explica que el magnetismo no se limita solamente a la acción terapéutica, que sabéis que en aquella época se hablaba, ¿no? Por supuesto, ¿no? De esta acción terapéutica, sino que tiene un alcance mucho más elevado. Y dice literalmente, es una potencia que desata los lazos del alma y abre las puertas del mundo invisible. Me parece una frase muy significativa de lo que ocurre en las reuniones mediúnicas en cuanto a los fenómenos que estamos viendo. Y es más, él insiste que es una fuerza que dormita en nosotros y que utilizada, avalorada mediante un impulso gradual por una voluntad fuerte y persistente, nos desprende del peso carnal, nos liberta de las leyes del tiempo y del espacio. Fijaos cómo podemos ver aquí el propio trabajo que realiza el medium en disposición de servicio. Es su voluntad, es su capacidad la que unida a toda, bueno, a incluso, ¿no? Esas donaciones magnéticas le permite deshacerse un poquito, ¿no? Desprenderse un poquito y entrar en esa percepción tan necesaria, en ese radar de los periespíritus, ¿no? Bueno, ni que decir tiene que tenemos que recurrir al libro de los mediums para hablar de él, los mediums sonambúlicos, porque en que la mediunidad sonambúlica, ¿qué ocurre? Es que cuando están en esos estados de desprendimiento del alma, inducidos, espontáneos, se tiene contacto con otros espíritus y ahí hablamos de una mediunidad porque los otros espíritus o los otros seres desprendidos están, los espíritus, vamos a decir aquí, pueden comunicar y traer mensajes a través de este tipo de mediunidad. Y luego también hablaríamos de la lucidez sonambúlica, pero ya nos vamos a callar porque es que si no, no terminamos hoy con este tema tan apasionante, la verdad. Bueno, apasionantísimo. O sea, para estudiar, para releer, para seguir indagando en esta cuestión tan interesante. Yo os quiero dar las gracias, Sara, Rosa, por todas las aportaciones. Y si el gato me lo permite, yo os quiero invitar al próximo estudio de la revista Espírita, porque vamos a hablar del siguiente artículo, que es el reconocimiento de la existencia de los espíritus y sus manifestaciones. Un artículo fabuloso, estupendo. El próximo jueves 29 de enero a las 8 de la tarde. Muchas gracias por tanta información, por tanto conocimiento y hasta el próximo día de estudio. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Un abrazo. Thank you.